Ella es Fernanda Molina. Nos va a hablar acerca de la comunicación asertiva y de cómo hacemos para ser asertivos. Fernanda es máster en neurocoaching, especialista en neuroeducación, creadora del método M-Glow Up, fundadora de la Academia M para Mujeres, apasionada por el desarrollo humano y la mejora en la calidad de vida, enfocada en trabajar en la autoconfianza y seguridad en uno mismo y en las personas. Bienvenida, Fer, encantada de tenerte por acá. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este evento. Estoy muy feliz de estar acá. ¿Se escucha bien? Sí, genial. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, estoy muy feliz. Vamos a hablar hoy de qué es la asertividad, comunicación asertiva y todo eso. Así que vamos adelante con eso. Sí, encantada. ¿Querés contarnos vos la primera parte o querés que yo haga una pregunta? ¿Cómo querés hacer? Bueno, si querés empezamos a hablar de la asertividad. Vamos a meternos en eso, ¿querés? Sí, claro, todo tuyo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de comunicación asertiva, pero antes de hablar de comunicación asertiva tenemos que tener bien claro cuál es la base para poder comunicarnos de manera asertiva, porque hay muchísimos métodos que podemos encontrar y que podemos aprender en distintos lugares para poder comunicarnos de manera asertiva. Pero lo cierto es que hay un trasfondo anterior a poder comunicar de manera asertiva y tiene que ver con la asertividad. Y la asertividad habla de nuestra persona, de cómo somos capaces de expresar y de ocupar el lugar que queremos ocupar en este mundo. Lo cierto es que todos y cada uno vino a ocupar un lugar que otro no puede ocupar, así que si lo ocupamos mejor, porque si no va a quedar vacío y es una pena que se pierda ese espacio. Bueno, ¿qué es la asertividad? Vamos primero a responder qué sí es la asertividad y después qué no es la asertividad. Como siempre, tengo acá a mi ayuda de memoria para poder ayudarme a ser más clara para ustedes. Es permitirnos ser auténticos, eso que dijo hoy Florencia, permitirnos ser nosotros mismos. Tiene que ver con eso. Tiene que ver también con ser libre y sincero para expresarlo. No solamente permitirnos ser, sino poder expresarlo y poder contarle al mundo de manera sincera y honesta y congruente quiénes somos nosotros, ¿no? Es tener la convicción de que mis derechos, mis emociones, mis valores y mis sentimientos son importantes y también saber que los derechos, los valores y las emociones de los otros son importantes. Tiene que ver también con tratarme con respeto en absolutamente todas las relaciones. Y a ver, quiero hacer un paréntesis ahí. No solamente hablamos de relaciones con personas, sino de relaciones con mi cuerpo, por ejemplo, relaciones con mi tiempo libre, la relación con el dinero, la relación con el trabajo, con la empresa en donde trabaje, la comunidad donde viva. Todo eso son relaciones. Y si yo no me respeto en esas relaciones, voy a estar perdiendo asertividad. También tiene que ver con no falsear mi persona. ¿Qué quiere decir esto? Es lo contrario a no ser auténtico. Esto de cuando me falseo, cuando estoy actuando de una manera de la que yo sé que no soy y lo hago solamente como para ocupar o pertenecer a un grupo o a unas amistades o a una determinada familia o quizás al trabajo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver también con tener una identidad desarrollada o una personalidad desarrollada. Cuando nosotros tenemos una personalidad desarrollada, sabemos quiénes somos, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros valores, sabemos nuestro criterio, sabemos cómo pensamos, sabemos cómo emocionamos y cómo gestionamos esas emociones, conocemos si somos empáticos, conocemos nuestra personalidad, nuestro carácter. Nos conocemos, eso hace que nosotros podamos tener una identidad desarrollada. Y aparte de conocernos, porque ojo acá, ojo el piojo, no solo nos conocemos, sino que actuamos en base a quiénes somos. Por lo tanto, estamos hablando de integridad, ¿sí? De ser íntegros. ¿Qué no es la asertividad? Es la sumisión o la pasividad. Tiene que ver con ocultarnos, con hacernos invisibles y no opinar, no ocupar ese espacio por temor a caer mal, por temor al que dirán, por temor a equivocarme, por temor a no hacer las cosas bien, por temor a dejar de pertenecer a determinado grupo. También esto nos afecta a nosotros con respecto a nuestra participación en la sociedad. Cuando nosotros no somos asertivos, no participamos en la sociedad, no participamos ni siquiera en nuestra vida porque nos ocultamos. Somos seres que estamos detrás
de las sombras de otros, detrás del brillo de otros, porque no nos animamos a hacer. Eso tiene que ver con lo que sí y con lo que no es la asertividad. Ahora, ¿qué implica ser asertivo? Porque hablamos de todo eso, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es que una persona es asertiva? Bueno, una persona asertiva sabe decir no, sabe poner límites. Una persona asertiva sabe oponerse a lo que realmente rechaza. ¿Sí? Si yo rechazo algo, puedo oponerme a eso, obviamente de una manera adecuada al contexto, pero puedo decir que eso lo rechazo y no lo quiero en mi vida. ¿Sí? Vivir de acuerdo a nuestros valores y expresarlos, como dije recién, disponernos y estar dispuestos, mejor dicho, a afrontar retos, pero también de afrontar esos retos, podemos no huir a esos retos. Por lo tanto, tenemos esa disposición a afrontar, no enfrentar, a afrontar ese reto para poder salir aireados de ese reto, ¿no? Esto es importante también. Una persona asertiva desafía sus criterios y desafía el criterio de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que está en constante desarrollo y crecimiento de uno mismo. Sabe que está pensando algo, cree en ese criterio, pero también está abierto a aprender y ponerle un signo de pregunta a ese criterio que está, porque quizás ve a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personas me están diciendo que estoy actuando de una manera que no es la correcta, que no está bien o que quizás está lastimando. Entonces yo puedo observar y mirar, che, estoy actuando así por este criterio. Bueno, ahí es donde podemos poner la lupa y decir qué quiero hacer con esto y transformarlo para seguir desarrollándome como persona, ¿cierto? Tiene que ver con también llevar adelante en acción todo eso a lo que creemos, ¿sí? No solamente es lo que, como dije anteriormente, me quedo en la conciencia, sino también que lo llevo adelante. No vivir para encajar y no vivir para encajar en las expectativas de los otros. Esto es importante, porque la persona que no es asertiva está esperando las reglas del otro, las formas de ver del otro, las formas de hacer del otro, los gustos del otro, para complacer al otro y ella estar como más feliz de alguna forma por pertenecer y quedar bien con esa persona. Entonces es donde las expectativas del otro no son importantes. Sí, sí nos importa lo que le pasa al otro, pero no sus expectativas. No voy a ir a cumplir sus expectativas. Tiene que ver con también respetar el derecho del otro a expresarse en sus sentimientos, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus ideas. La persona asertiva respeta al otro y también posibilita que se comunique de manera asertiva y que sea asertiva. Tiene inteligencia emocional, por supuesto, que es lo que estuvo hablando David. Una persona asertiva sabe gestionar su inteligencia, sabe gestionar sus emociones, sabe desarrollar su inteligencia emocional. Y también sabe negociar o llegar al acuerdo. Una persona asertiva es, ganás vos, gano yo, no gano solamente yo o no ganas solamente vos, ganamos nosotros dos. Estar abierto al aprendizaje, como dijo también Flor, tenemos que estar abierto al aprendizaje porque si no nos quedamos estancados. Una persona que no aprende tanto en su desarrollo personal como a nivel cognitivo, es una persona que no crece, es una persona que decrece, que va para atrás. Así que una persona asertiva está abierta al crecimiento. También podemos hablar, y esto, Andrés, es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida, y tenemos que también entender que no somos todos 100% asertivos. Esa idea es imposible, porque seríamos perfectos y la perfección no existe. Entonces, por momentos podemos ser asertivos y por momentos no, pero hay que ser consciente de poder ser asertivos para poder desarrollarla cada vez mejor a esa asertividad, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con la asertividad? ¿Por qué no podemos ser asertivos? ¿Qué pasa que no podemos lograr ser asertivos? ¿Es porque no aprendimos alguna técnica? ¿Es porque no nos leímos un libro? ¿Es porque me faltó leer algún libro de autoliderazgo o demás? Muchas veces no podemos ser asertivos por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no pertenecer, miedo a ser excluido, miedo a que el otro no me acepte. Lo cierto es que este miedo hace que nosotros nos traicionemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo a ser asertivos, porque corre el riesgo de perder algo que para mí es importante,
tendemos a traicionarnos. ¿Qué quiere decir? Nos traicionamos nuestra propia conciencia, como dice Natalie Branden. Hacemos algo que no queremos hacer. Es por eso que hablábamos de que decir que no es parte de ser asertivo. Aprender a decir que no y poner límites es parte de ser asertivo. En esta parte, en estos miedos, aparece esas frases de ¿qué pasa si me va bien? ¿Qué van a decir los demás? Uy, le puede causar celos. Si llego a mostrar demasiado o amor propio, el otro me va a decir cualquier cosa o no le va a gustar. Aparecen esos pensamientos donde decimos me van a desaprobar y tiene que ver con esos miedos, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a quedar quietos y estamos siendo no asertivos, ¿cierto? Pero nos quedamos en una quietud medio que se mueve porque nos autosaboteamos. Cuando nosotros no somos asertivos, nos autosaboteamos. Sabemos que podemos llegar a ese resultado que queremos llegar, pero por miedo a todo lo que puede llegar a suceder, nos autosaboteamos. Por lo tanto, hacemos cualquier cosa para no llegar. Y eso muchas veces es de manera inconsciente. Todo esto que sucede es de manera inconsciente y es por un sentimiento o un sentido, mejor dicho, de supervivencia. ¿Por qué digo esto? A ver, somos seres sociables por naturaleza. Necesitamos del otro para sobrevivir. Nuestro cerebro es un cerebro social, es un cerebro que se desarrolla cuando está en conexión con otras personas, como si fuésemos computadoras. Yo soy una computadora que funciona bien, pero que si está conectada con más computadoras absorbe esa información y me potencio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos empezar a conectar con las personas, es algo que yo estuve aprendiendo mucho estos años, cuando más relaciones tenés y mejores relaciones tenés, mejores resultados tenés. Te sentís mejor, te sentís acompañado, podés expresarte, pueden pasar un montón de cosas. Cuando una persona se aísla, las estadísticas dicen que esta persona puede y lo dicen, fallece antes que una persona que sí tiene esta parte social cubierta, ¿no? Por ejemplo, les traigo el ejemplo de Alex. ¿Vieron la película de Madagascar? Bueno, me parece que es la 2. Alex, el león, es un león de zoológico. Llega a África, se encuentra con sus padres, con su tribu, y él es el príncipe. Y tiene que luchar por su honor, por su corona. Aparece un león gigante. Este león tiene que pelear con Alex, pero Alex no sabe pelear. Alex sabe bailar. Y entonces empieza con su baile en ese momento en donde se enfrenta, donde está toda la tribu mirando, recibe un golpe, Alex pierde y pierde su honor también. ¿Qué pasa con Alex? Alex es desterrado del reino. ¿Y a dónde es desterrado? A un espacio donde no hay agua, no hay comida, no hay personas, no hay nada, no hay manera de sobrevivir. Eso es lo que puede ser que sintamos nosotros a la hora de querer expresar lo que queremos decir por miedo a dejar de pertenecer a ese grupo. En esta sociedad en la que vivimos, mostrar autoestima saludable o mostrar éxitos y demás genera quizás a veces incomodidad en muchas personas. Por lo tanto, eso hace que te separen de ese espacio, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede con respecto a la autoafirmación y al miedo que podemos llegar a tener cuando queremos ser asertivos. Andrés. Muchas gracias, Fer. Muy interesante todo lo que nos estás compartiendo y la verdad es que muchas veces nosotros pensamos que la asertividad la tenemos incorporada y que viene de fábrica. Y lo cierto es que es importante saber que la asertividad no viene de fábrica. De fábrica viene nuestro temperamento, nuestro rasgo de personalidad, que hay una parte que según el doctor Richard Davidson, el 50% es genético y eso nos determina con un temperamento agresivo o un temperamento pasivo. Y no solamente para reaccionar ante las situaciones que se nos van presentando, sino también para ejercer nuestra comunicación, porque nosotros nos comunicamos como somos, o sea, no hay manera que eso esté disociado. Nos podremos aprender un discurso para que no se note, pero lo cierto es que en la espontaneidad nos expresamos como somos. Entonces, el punto de equilibrio es la asertividad. Y para mí, lo que tiene muy de interesante el hecho de ser asertivo es que cuando yo busco la asertividad, me respeto a mí, o sea, me priorizo, me valoro, ese autocuidado, ese amor propio que decían los chicos antes, respeto al otro
y hay una intención no de tener razón, no de ganar, perder, como vos decías, sino de entre los dos encontrar la solución al problema que estamos teniendo. Y eso me parece que es genial. Cuando uno lo empieza a practicar y a entrenar, ya dejamos de discutir para tener razón, dejamos de echarle la culpa a los otros por todo lo que está pasando, nos hacemos responsables de nuestra parte y capaz no es el 100% de la situación y hay una parte que le corresponde a los otros, pero todo eso tiene que ser, tiene que ver con la asertividad de uno. ¿Y cómo crees vos, Fer, que incide esta asertividad y esta comunicación asertiva en el liderazgo, en la efectividad de ese liderazgo? Bueno, si hablamos de asertividad, André, estamos hablando de liderazgo. Un líder no puede ser líder si no tiene asertividad. La asertividad tiene que ver con su autoestima, con su autoconfianza y con la seguridad en uno mismo. Eso es así de claro, son inseparables, diría yo. Una persona un líder que es asertivo, es más, un líder si no es asertivo, no puede comunicar, va a tener miedos, no va a poder hablar y decir lo que quiera decir. Entonces ahí ya, es más, te diría, no estamos hablando de un líder, estamos hablando de una persona que está frente a un equipo que está intentando liderar. Pero una persona que quiere liderar necesita trabajar en su autoestima, en su seguridad y en su confianza para no terminar, como decís vos, siendo pasivo o siendo agresivo, siendo autoritario, o no pudiendo decir o no pudiendo guiar a su equipo. Es muy, muy importante. Hoy los problemas de comunicación en las empresas tiene que ver, y estuvimos haciendo juntas con Luciano la investigación, con los problemas de comunicación, ¿no? No nos podemos comunicar, no puedo decir lo que me pasa, lo que siento, lo que quiero, lo que no quiero. Encima yo siempre tengo la razón, porque el de allá arriba nunca tiene la razón, la tengo yo. Entonces, tiene que ver con eso, con la asertividad. Cuando yo me encuentro frente a una persona que es asertiva, cuando me encuentro frente a un líder, lo siento líder. Y lo quiero seguir y me inspira porque es una persona asertiva, porque es una persona segura de sí misma, es una persona que te va a decir y va a hacer lo que te dijo lo que te dijo que iba a hacer. Es una persona en la que yo puedo confiar. Por lo tanto, es una persona asertiva, es una persona con una autoestima saludable, como le digo yo. Muchas gracias, Fer. Y bueno, y vamos a contarles un poco a las personas acerca de esta asertividad que nosotros hemos investigado como una de las habilidades blandas del liderazgo. Y el 51% de los encuestados en nuestra investigación refieren que la habilidad que requiere mejora, tanto en ellos mismos como en sus líderes, es la comunicación asertiva. Después vienen otras, pero la comunicación asertiva es la que tiene el porcentaje más alto. Y es importante también ver esto, porque entonces estamos hablando que detrás de la mayoría de los problemas hay un problema de comunicación. Entonces, si el 50%, 51%, refiere como esta habilidad la más importante para entrenar y para desarrollar y la que más oportunidad de mejora presenta, evidentemente es una de las habilidades más importantes del liderazgo. ¿Por qué? Porque podemos tener cualquier problema. Yo puedo haber tenido una reacción inadecuada, puedo haber tenido resistencia al cambio, puedo haber tenido un proceso de falta de creatividad. Lo cierto es que la asertividad es lo que me permite sobreponerme, explicar lo que pasó, decir lo que me pasó, decir cómo me sentí, pedir disculpas, porque eso es parte de la asertividad también, reconocerse vulnerable, reconocerse sensible. Y bueno, y me equivoqué y lo puedo comunicar. Entonces, eso es para mí es muy, muy interesante dentro de la investigación que nosotros estamos haciendo y que, bueno, que ya estamos publicando por ahí. Totalmente. Así que, bueno, Fer, está Yadi esperándonos detrás de cámara. No sé si quieres terminar con una reflexión final y quiero que nos cuentes dónde te pueden encontrar. Bueno, como reflexión final, tiene que ver con permitirnos ocupar el lugar que vinimos a ocupar. Nadie va a venir, siempre digo lo mismo, nadie va a venir a desarrollar tu personalidad. Eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra autoestima, de nuestra seguridad, de nuestra confianza. Lamentablemente es así, pero hay algo fabuloso detrás de eso, que cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra personalidad, nuestro ser, nuestra identidad, nos encontramos con grandes resultados, grandes oportunidades, con muchísimas personas maravillosas. Así que bueno, los animo a ir adentro, a buscarse, a encontrarse con esa asertividad. Y si no pueden hacerlo solos, es fácil, es sencillo, busquen ayuda.
no estamos solos en este mundo. Somos seres sociables y hay gente que está capacitada para poder acompañarnos, como por ejemplo los coaches o los terapeutas, para poder acompañarnos en esto que queremos hacer, que es desarrollarnos y ser mejores personas. Y por lo tanto, si nosotros somos mejores personas, vamos a contribuir con nuestro granito de arena para colaborar en construir un mundo mejor. Parece algo como muy lejano, pero si cada uno aportamos un granito de arena, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias, Fer. ¿Y dónde te pueden encontrar? Fácil, Fernanda Molina Coach, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y Fernanda Molina Ferreira en LinkedIn. Muchísimas gracias. Quedan un par de preguntas por ahí en el chat. Te invito a que vayas a responderlas. Así nosotros avanzamos puntuales y a horario con esta super maratón de ION Educa, ION Líder. Lidera en ti. Muchas gracias, Fer.